voy a leer el versículo. Dice, ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para la honra y otros para la deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. En estos versículos el Señor nos deja ver que existen dos tipos de vasos, unos para la honra y otros para la deshonra. Pablo hace una comparación o un ejemplo con los diferentes tipos de vasos. Está hablando de vasos de madera y de barro y vasos de oro y de plata. Entonces hace una comparación Pablo. ¿Qué tipo de vaso, por ejemplo, pueden haber en la casa de Dios? ¿Qué tipo de vaso pueden haber en una congregación? Eso en primer lugar para tratar de entrar a lo que les quiero llevar. Entonces, hay vasos de honra y vasos de deshonra. Claramente lo dice este versículo. En la casa de Dios hay vasos de honra y vasos de deshonra. Pero también el Señor me traía un ejemplo de que el Señor cuando nos llama en primer lugar, estoy hablando a una persona cuando se le manifiesta el Espíritu Santo, no cuando han predicado y nosotros conocemos a ese Dios por otras personas. No estoy hablando de religión, estoy hablando de una verdadera intimidad cuando el Espíritu Santo se manifiesta a tu vida y viene para hacer la obra de honra en nuestras vidas, para hacernos un vaso útil. Y el Señor me traía este versículo que lo tengo que leer porque aunque esta prédica es para esta congregación, me dijo que también es para personas que se sienten que son vergüenza o que son viles. Pero dice la palabra en 1 Corintios 1:27 que de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios. Y lo voy a leer ahora. 1 Corintios 1:27. Dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, dice la Biblia de las Américas, para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y el 28 dice, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Ese tipo de gente que el Señor recogió y que hemos sido usted y yo en las diferentes circunstancias. Hemos sido personas que venimos de ser arrastrados del pecado, de venir de familias quebradas, familias llenas de maldiciones, familias con ataduras, personas que muchas veces han creído en su corazón que no han valido nada, personas que han sido arrastradas, personas que han caído en la drogadicción, personas que han caído en la prostitución, personas que han caído en dolores profundos de amargura, de rechazo, mujeres y hombres que creen que no valen nada. A eso estoy hablando ahora, que sé que me van a oír. Esas personas, aunque sean vasos que creen que son de deshonra, dice la palabra que de eso vil, como lo ve el hombre, no lo ve Dios. De lo vil y de lo menospreciado, como muchas veces nos han visto, que no valemos o que no servimos o que son la lacra de la sociedad. Eso es lo que Dios escogió. Eso es lo que Dios escoge. Y es para su gloria, para poder limpiar ese hombres y mujeres, para su gloria y honra, como les digo, para ser personas de utilidad. Personas, la palabra utilidad que está aquí en ese versículo que acaba de leer, de segunda de Timoteo, es también en la versión original, la busqué, significa la palabra utilidad, significa también fructífero, personas que den frutos, eso es lo que Dios necesita. Entonces no tenemos excusa, hablo para esas personas, no tenemos excusa, porque si Dios nos escoge, no nos escoge porque estemos limpios. Dios nos escoge porque le es grato a Él y agradable que su nombre sea levantado en alto
y que una persona que viene de lo más bajo pueda llevar su gloria en un vaso que es maleable. Ahora les voy a hablar de los tipos de vasos. Y esta prédica las traigo para aquellas personas, bueno, para todos nosotros, que muchas veces creemos que no tenemos valor ninguno, pero delante de Dios nosotros somos amados. Delante de Dios, aquel que se limpia le es útil, es un instrumento útil. Y hoy voy a hablar de eso. En el contexto de esta palabra tenemos en los versículos anteriores, vamos a irnos para que entiendan qué Pablo nos está queriendo decir. Dice en 2 de Timoteo, vamos a irnos otra vez al versículo central para que vayamos comprendiendo qué es lo que pasó y por qué Pablo hizo esa comparación con los instrumentos de honra y de deshonra que ya estaban. Esta parte la explico para los que ya estaban dentro del propósito de Dios y los que ya estaban dentro de la iglesia, ya habían recibido al Señor. Miren, escuchen, los versículos anteriores nos vamos a ir 3 versículos anteriores, desde el 16, para leer lo que entendamos, el contexto de lo que Pablo quiso hablar. Dice: evita las palabrerías vacías y profanas, le dice a Timoteo, Pablo, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos. No obstante, escuchen bien esto, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ese es el contexto al que les quería llevar. ¿Qué pasa? Resulta ser que Himeneo y Fileto estaban desviando a las personas de la verdad, de la fe, enseñando otras doctrinas que no eran las verdaderas. Entonces ellos lo que quiere decir Pablo en los siguientes versículos 21 y 22 es que han sido vasijas usadas para la deshonra, para la vergüenza y para la vileza del evangelio, porque al enseñar cosas que no eran la verdad, estaban desviando a muchas personas de la verdad por la cual murió Cristo. Entonces habla de ellos y los menciona como 2 instrumentos de deshonra, o sea, 2 vasos que fueron usados para vileza y para vergüenza del evangelio. Entonces, lo que el Señor me hablaba, ¿qué tipo de vaso es usted? Es la pregunta que se tiene que hacer hoy. ¿Qué tipo de vaso soy yo? ¿Y hacia dónde Dios me quiere llevar como instrumento de honra o de deshonra? Ahora, dice la palabra que los que se limpian son los instrumentos útiles para el Señor. Los que no se limpian son de deshonra. Entonces, el Señor, ¿qué quiere decir con esto? Que Él no, ¿cómo les puedo decir? Él está presto para ayudarnos en esa limpieza, porque como les decía, el Señor sabe que nosotros venimos sucios de todo lo que hemos vivido en el pasado, del sistema del mundo, del pecado, que nosotros venimos. El Señor conoce nuestra condición cuando Él nos recoge con brazos de amor. Pero la iglesia de Cristo, ¿qué es lo que tenemos que seguir haciendo? Limpiándonos y purificándonos. ¿Por qué? Porque esos son los vasos que Dios va a usar. Los vasos que le son de honra al Señor son los que se limpian y se santifican. Los que buscan cada día al Señor y los que se rinden a Él para entregarle su vida y su corazón. Y le dicen, no se haga mi voluntad sino la tuya, en las diferentes formas, en la vida de lo que nos pasa a diario. Entonces les digo que si nosotros nos limpiamos de todo esto, el Señor nos va a usar como instrumentos de bendición. Ahora les voy a explicar qué eran los vasos de honra un poco en la antigüedad. No me voy a meter mucho en esto, pero les quiero explicar rápidamente. Los vasos de honra en la antigüedad, en la cultura judía, se utilizaban para ponerlo en la entrada de las casas, para que las personas que llevaban de huésped o de invitado a una casa se limpiaran los pies
se lavaran la cara y las manos. Esos eran los vasos de honra o las vasijas de honra. Entonces la gente acostumbraba tener esos vasos a la entrada de sus casas con agua limpia para que la gente se lavara, y era una manera de servicio, ¿ya? Entonces, ¿para qué son los vasos de honra en la casa del Señor? Son para el servicio del rey, son para el servicio de los hermanos, son para que sirvan. ¿Y qué quiero decir con esto? Los instrumentos de honra que el Señor me hablaba son vasos que están siendo limpios cada día y están siendo llenados todos los días con agua limpia. Porque sin esa agua limpia nadie puede beber agua sucia, nadie puede beber agua contaminada. Nadie se puede lavar los pies, las manos, por decir algo, en la agua sucia. Entonces es necesario que nosotros como vasos de honra nos limpiemos cada día. Eso por esa parte que les quería explicar. Ahora les quiero explicar lo que el Señor me llevaba sobre los vasos de oro y de plata. ¿Qué quiere decir los materiales? Yo le preguntaba al Señor, ¿qué quiere decir los materiales? Porque dice que en una casa grande hay diferentes tipos de vasos, pero menciona materiales. Dice que son de oro y de plata, de barro y de madera. ¿Qué quiere decir los materiales? No quiere decir, por ejemplo, la humildad. No estoy hablando de eso. Quiere decir la resistencia que puede tener un vaso, la belleza, la utilidad, ante todo, que puede tener un vaso para que le sea de honra al Señor. Entonces, el Señor no quiere hacer diferencias, ¿no? Eso es lo que estoy tratando de decir entre nosotros. Lo que el Señor quiere es trascendernos, eso es lo que me hablaba el Señor, de ser un vaso frágil de madera o de barro en el aspecto de la fragilidad, a llevarnos a ser vasos de oro y de plata en el aspecto de la resistencia que tenemos que tener. Que el Señor necesita ese tipo de vasos de calidad, de oro y de plata. ¿Por qué? Porque ese tipo de vaso no se va a quebrar fácilmente. Porque ese tipo de vaso, ahora les voy a explicar, pasa por muchas pruebas de aflicción. Así como el oro pasa por mucha, ¿cómo les puedo decir? Mucho proceso pasa el oro. Voy a explicar el oro ahora y la plata. ¿A qué se refiere ese material y por qué se menciona en este versículo? ¿Cuál es la comparación que el Señor está tratando de hacernos a través de lo que Pablo está diciendo? El oro y la plata es un material buenísimo. El oro y la plata no es maleable, no se oxida fácilmente, dependiendo, sobre todo el oro. Y pasa por muchos procesos. Yo leía sobre el oro y miraba, wow, el primer proceso, voy a leerle un poco. Dice que uno de los elementos más escasos de la tierra, aunque ven que hay por donde quiera. Por eso se presenta en concentraciones muy bajas en relación con la cantidad de material que es necesario remover. Escuchan bien, 2 gramos por tonelada de rocas. 2 gramos por toneladas. ¿Ustedes se imaginan cuánto hay que romper de rocas para poder tomar 2 gramos de oro puro, bruto? Son muchos. ¿Qué me hablaba el Señor de eso, del proceso del oro? Primeramente necesita que en el primer proceso el oro es triturado, la piedra es triturada para poder sacar la pureza de ese oro en bruto. Asimismo el Señor permite el quebranto, permite la aflicción, permite las pruebas, permite los procesos. ¿Para qué? ¿Para qué el Señor permite todas esas cosas? Para poder sacar lo vil de nosotros, para poder limpiarnos. Y eso apenas es el primer proceso cuando se saca el oro. En las minas, estoy hablando de lo primerito, pero lleva mucho proceso. ¿Qué hace? ¿Cómo se llama ese proceso? Se llama lixiviación. Y ese proceso es ¿para qué? Para sacar primero el oro en bruto. Ahí todavía no ha sido escogido el oro puro. Todavía está en el proceso de ver si vale o no vale a lo bruto. Entonces, hasta que sucede eso, después de que se remueven las toneladas de rocas para poder sacar el poco oro que pueda haber dentro de ella, se debe triturar. Y cuando se tritura es cuando se ve qué cantidad puede haber de oro bruto.
ahí es donde nosotros comenzamos a ser triturados. Vamos a ir a Primera de Pedro 1, 6, 7 para que entendamos un poco más cómo nosotros somos triturados, procesados, limpiados y purificados por el Señor. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Dice Pedro, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe sea más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Eso es el proceso al que el Señor nos mete a nosotros, sus hijos, para podernos probar a ver qué tipo de corazón somos, a ver qué tipo de corazón tenemos. El proceso del oro es un proceso bastante intenso, porque luego de eso, el Señor, lo que se hace para sacar y ver luego de que después de esos 2 gramos en bruto puedan servir, viene otro proceso, viene el proceso de fundirlo de nuevo. Primero, ¿cómo les puedo decir? Se hace como un escrutinio, diría yo, en el cual se deja caer el oro en el agua, o mejor dicho, lo que se recoge, lo bruto, lo que va todavía mezclado con el hierro, con un montón de cosas, el carbón, y se deja caer. Pero hay una cosa que me gustó mucho, una comparación, y es que todo cuando se tira en esa agua para limpiar, que es como que un cernidor eso, cuando se cirne el oro, lo que hace es que el oro, si es oro de verdad, la prueba es que cae abajo lo que es oro, y todo lo demás que no es oro sube para arriba. ¿Qué me decía el Señor? Así es como nosotros tenemos que estar como el oro, ya en lo bruto, rendido a Él, y que todas las impurezas suban, lo que no vale, lo que no sirve, lo que no es preciado, lo que no es precioso para Dios, lo que no le agrada de nosotros. Entonces, ese método de extracción de oro consiste en separar todo lo que no vale. Y después de eso, ¿qué es lo que se hace? Se escoge todavía, y luego cuando se escoge esa parte bruta, lo que se hace es fundirlo en el fuego para derretirlo. Es un proceso bastante intenso. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el oro tiene algo muy especial. El oro es fundible, ¿ya? Se puede combinar con muchos otros metales, no se oxida. Dice que es como les puedo decir, puede soportar presiones de entre 600 grados y 1000 grados de calor, sin derretirse, ni perder su brillo, ni perder su valor. O sea, no se pierde nada, a pesar de todo lo que recibe. ¿Y qué más? También el oro sirve para muchas cosas, o sea, es combinable con muchos otros elementos. Y queda muy bien combinado con otros elementos. Dice, soportar no solo el fuego, puede soportar el aire, mucho aire, puede soportar la humedad. Así que es un material muy, muy fuerte, o sea, muy, muy resistente, sobre todo resistente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Por qué Pablo menciona las vasijas de honra que son las de oro y de plata? Se está refiriendo a la calidad de una persona que tiene que tener para poder guardar en esa vasija, en ese vaso de oro, de plata, la gloria del Señor, para poder guardar lo que Dios quiere depositar. Dios, lo que yo entendí, no va a depositar todo lo que Él tiene tan bello y preciado en una vasija que no está limpia y que no pasa por los procesos debidos. Y aquí ninguno de nosotros podemos delante de Dios saltarnos esos procesos, porque Dios no tiene excepción de personas. Dios lo que hace, lo hace por todos y para todos. Y nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios, y verdaderamente somos hijos y queremos ser instrumentos útiles en sus manos, tenemos que limpiarnos. Tenemos que santificarnos, tenemos que quebrantarnos delante del Señor, porque ese es el proceso por el cual Dios lleva a cada persona que le va a ser su instrumento. Y me trae el Señor ahorita a recuerdo lo que hacía Pablo. Pablo, ¿quién era? Era una vasija de deshonra.
era una vasija utilizada para cometer vilezas en contra de la iglesia. Pero ¿qué pasó con Pablo? Tuvo un encuentro verdadero con el rey. Y aunque el Señor le dijo, dura cosa te es pegar golpes contra el aguijón, cuando lo encontró. Tú me serás instrumento de honra, le dijo, instrumento útil. En ese momento Pablo quedó ciego cuando se encontró con el Señor, pero hacía unos instantes había estado matando y persiguiendo a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Era un perseguidor. ¿Qué es lo que les quiero decir? Me hablaba el Señor, así muchos en mi iglesia están siendo perseguidores de sus hermanos muchas veces. Por eso estoy hablando de qué cosas nos tenemos que limpiar. Pero cuando Cristo se le aparece en ese camino, no solamente le cambió la vida, le cambió el nombre, le cambió todo. Y Pablo cayó a sus pies y le dijo, me será instrumento y vas a saber, prácticamente lo voy a decir en mis palabras, lo que te va a costar con tu vida propia, lo que tú has hecho. ¿Ya? Prácticamente vas a ser mi sirviente, mi esclavo. Y eso fue lo que pasó con Pablo. Y vimos cómo Pablo fue un hombre rendido al Señor, que tuvo un encuentro verdadero cuando ni siquiera él conoció físicamente al Señor, sino que Pablo lo recibió todo el evangelio por revelación. Dios se le reveló directamente al corazón, el Señor se le reveló al corazón. ¿Qué les quiero decir con eso? Un instrumento de utilidad cuando se encuentra verdaderamente con el Rey es transformado. Pase lo que pase. Y vieron como el sufrimiento a Pablo le moldeó la vida. Ahora quiero hablar sobre ciertos versículos que el Señor me traía, que lo que Él necesita para su iglesia es refinar, purificar. El Señor nos lleva de un proceso a otro de purificación del corazón, de refinamiento, así como el oro pasa por muchos procesos, porque primero pasa por el proceso de ser escogido, a ver si de verdad vale, luego pasa por el quebranto, luego pasa por el refinamiento, es un proceso que tiene que ser muy delicado. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, refinarnos, refinar nuestro corazón, purificarlos. Uno de los versículos que el Señor me traía, por ejemplo, era Proverbios 17:3. Proverbios 17:3. Dice, el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Todos nosotros que hemos deseado ser instrumentos útiles en sus manos, tenemos que entender que nosotros vamos a ser probados, que vamos a ser probados y que vamos a tener que pasar por el fuego del horno de Dios para saber qué hay en nosotros realmente. Y el Señor prueba los corazones. El crisol es una cosa que se usaba para fundir, y eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Nos prueba. Nosotros muchas veces pensamos y queremos vivir ese evangelio que nos han pintado allá afuera en muchos lugares, un evangelio light, en donde todo nos es permitido, en donde los corazones no tienen transformación, en donde hace 10 años sos la misma persona y no has tenido cambio, ni purificación, ni quebranto delante de Dios. Dios no anda buscando eso, anda buscando instrumentos útiles que se dejen limpiar para su gloria y honra. Y el Señor me hablaba de qué tan importante es el proceso en nuestras vidas. Qué tan importante que no le quitemos mérito a los procesos que a veces pasamos de aflicción, a los procesos que a veces pasamos de dolor, los procesos que a veces pasamos de pruebas en la fe. Son procesos que nos van a llevar hacia esa purificación verdadera. Son procesos de limpieza en nuestros corazones. Son procesos que nos ayudan, que Él va a permitir para probar nuestros corazones. No todo lo que nosotros recibimos es del enemigo, no todo es del diablo, no todos son ataques. ¿Ya? También el Señor está probando nuestros corazones en la fe. Está probando nuestros corazones de cómo nosotros nos podemos rendirle al Señor esas áreas. Por eso es que el Señor muchas veces nos aflige con las diferentes pruebas. Nos vamos a ir al versículo de Malaquías. El capítulo 2, versículo 7, vamos a leer.
¿Por qué? Porque el Señor me hablaba de cuánto necesitamos ser limpiados, ser purificados del sistema de Babilonia, del sistema del mundo. Porque dentro aún de las congregaciones nosotros queremos seguir igual. Nosotros somos un pueblo escogido, dice la palabra, un pueblo santo. Es como Él lo ve. Pero es necesario purificar nuestros corazones. Malaquías, vamos a leerlo. Malaquías, capítulo 2, versículo 7. Dice lo siguiente, escuchen bien. Esto se trata de cuando el pueblo estuvo exiliado en Babilonia y regresó impregnado, contaminado de todo lo que se practicaba en Babilonia. El Señor hablándole a los sacerdotes, a sus sacerdotes, dice: pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Pero vosotros os habéis desviado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo también os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos y hacéis excepción de personas en la ley. Escuchen bien cómo venía el pueblo de corrompido, cómo estaba el pueblo de contaminado, cómo aún los que tenían que ser ejemplos y llevar orden a través de las leyes, los sacerdotes, estaban contaminados totalmente con el sistema babilónico, cómo estaban corrompidos en su corazón. Ellos tenían que poner el orden y era un desorden, y dice que en su corazón hacían acepción de personas. Ahora me voy a cruzar al capítulo 3, versículo 2 de Malaquías. Dice: pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Entonces será grata al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días de antaño y como en los años pasados, y me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo veloz contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso, y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, contra los que niegan el derecho del extranjero y los que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. Porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Esa fue la palabra del Señor. Encima de todas esas cosas, el Señor lo que quería hacer era restaurar y limpiar a su pueblo. Lo que quería hacer era limpiar y purificar, como lo quiere hacer hoy en día en nuestras vidas. Como Él sigue ahí presto para limpiarnos en todas aquellas cosas que todavía nosotros tenemos en nuestro corazón. El proceso de sufrimiento en el fuego purificador viene para refinarnos y sacar todas esas cosas que nosotros muchas veces no vemos. Hay muchas cosas, me decía el Señor, que nosotros no vemos a veces, que tenemos en nuestros corazones. Y el proceso de aflicción que muchas veces pasamos es para que nosotros podamos presentarnos al Señor como instrumentos verdaderamente útiles en sus manos. Esos procesos que muchas veces nos quebrantan comienzan a dejar ver las impurezas que hay en nuestros corazones. Y es ahí en esos procesos de fuego donde el Señor comienza a sacar todo lo vil de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no nos perdamos, para que nosotros no nos destruyamos y para Él poder hacer de nosotros una vasija útil donde sea derramada su agua limpia. Porque el Señor me hacía sentir que muchas personas caen en estancamiento una y otra vez, y una de las cosas de las que el Señor me hablaba de purificarse era de la religión. Cuando no hay cambio en nuestras vidas, cuando seguimos siendo las mismas personas, con los mismos modales, con el mismo carácter, con la misma acción, la misma manera de conducirnos que a Dios no le agrada, es porque hay un espíritu en nuestras vidas que está
impregnado en el carácter que no queremos ver. Y es la religión. La religión, hermanos amados, no produce cambio dentro de nosotros. La religión no produce cambio y lo que trae es ceguera. Lo que trae la religión es que no hay un verdadero escudriñamiento del espíritu, no nos puede escudriñar. ¿Por qué? Porque estamos duros. La religión trae dureza. Es por eso que Dios necesita corazones que se quiebren de verdad, corazones que se humillen. Porque la religión lo que hace es totalmente cegar a la persona. Entonces no hay un cambio. Usted va a ver a una persona que es cristiano desde niño y tiene 15, 20, 30 años y sigue siendo la misma persona, con el mismo mal hábito, con el mismo pecado muchas veces. Sé que son cosas duras, pero así es. Con la misma manera de pensar. ¿Por qué? Porque la religión le ha cegado, ha traído dureza. Y una de las cosas que el Señor me hablaba de la religión que no permite el cambio son las máscaras de hipocresía. ¿Por qué? Porque la religión es una cosa que permite que no haya cambio dentro y se finja por fuera algo que no es. Dios no quiere eso. Dios quiere un lavamiento y purificación interno de nuestros corazones. De eso estoy hablando. Muchas veces es necesario el proceso y la prueba para poder ver lo que hay. Pero a todo aquel que se humilla de corazón, el Señor no lo echa afuera. El Señor lo comienza a purificar y a limpiar. Pero es necesario tener un corazón humilde como niño, me decía el Señor, para reconocer qué es lo que nos hace falta. Para reconocer que verdaderamente el Espíritu Santo no está fluyendo dentro de nuestras vidas. Ahora le voy a hablar. El Espíritu Santo viene como agua por la palabra que nos limpia y hace un cambio adentro, en lo interno. Como un vaso que se va limpiando de toda contaminación y el agua va siendo limpia para que otros beban. ¿Qué vamos a dar de beber nosotros a otros? Agua sucia, agua contaminada. ¿Por qué me decía el Señor, hay estancamiento en mi pueblo? Porque no hay limpieza interna del corazón. No solamente estoy hablando de los pecados de los que Dios ya nos ha sacado, porque puede que el Señor nos haya sacado de pecados como de la prostitución, de la fornicación, de muchas cosas fuertes, pero Dios quiere hacer una limpieza interna del corazón. Ese es el refinamiento, diría yo, del oro puro. Y muchas veces es necesario pasar por la angustia y por el dolor, porque si nosotros no pasamos por esas pruebas y no somos probados y no salen las impurezas, no las podemos ver muchas veces. Eso me hablaba el Señor. No se puede ver, no se puede ver muchas veces, hay ceguera. La hipocresía religiosa. Me llevaba el Señor a este versículo, vamos a leerlo. Miren lo que hacían los fariseos. Hoy dijo algo Ana, ese versículo, Ana Ruth, que este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Dios conoce nuestros corazones, amados. Dios sabe nuestra condición. No le podemos mentir, no nos podemos poner caras, no podemos hacer cosas como para engañar al hermano, a la hermana. Pero Dios sabe lo que en lo secreto pensamos, lo que hay en nuestros corazones. ¿De qué sirve ponerse caretas? ¿De qué sirve ponerse máscaras? No sirve de nada. Porque aquí realmente el que vale o para lo que nosotros hemos venido a creer de verdad, si creemos en Cristo, realmente lo único digno que nosotros tenemos en este mundo es el Dios Todopoderoso y es el que nos ve. Y es lo que ve lo interno de nuestros corazones. ¿De qué sirve que nosotros nos pongamos máscaras? Si Dios sabe nuestra condición o si Dios sabe lo que pensamos, lo que practicamos, lo que hablamos en lo secreto, en lo íntimo, lo que muchas veces Dios nos está diciendo, ríndete, quiébrate. Yo quiero ver un cambio verdadero y seguimos 2 años, 3 años, 5 años, 10 años en lo mismo, con la misma condición del corazón. Dios quiere usar vasos. El Señor me decía, yo quiero usar a mis hijos. Pero para poder usar esos vasos de honra tiene que venir el proceso de limpieza, el proceso de purificación, de quebrantamiento, el proceso de fuego de la prueba, para que nosotros sepamos resistir lo que se nos va a depositar, que no es cualquier cosa. Como vaso para beber, se nos va a depositar algo grande que viene de parte de Dios.
Y muchas veces con esas impurezas no lo vamos a poder resistir o retener, diría yo. Por eso es que me decía el Señor, mucha gente está en un día así arriba y otro día abajo. Porque hay impurezas en el corazón. Hay impurezas en el corazón. Y tenemos que ser sinceros con el Señor. La palabra hoy viene para limpiar. La palabra hoy viene para contrastar, para ayudarme, trae el Señor a la mente. Porque Dios no es un Dios que viene a juzgar, a criticar ni a señalar. Cuando trae su palabra porque quiere traer un cambio verdadero dentro de nosotros y porque quiere que seamos vasijas verdaderamente útiles en sus manos, instrumentos que Él pueda utilizar, que estén disponibles, que estén a servicio, que estén aptos para lo que Él quiere hacer con nosotros o a través de nosotros para que otros puedan beber de nosotros. Pero muchas veces eso está estancado. El estancamiento viene cuando hay impureza. El doble ánimo viene cuando hay impureza. La falta de fe. Me hablaba de muchas cosas el Señor sobre eso. Si en el momento de la prueba, si en el momento en que el Señor nos está haciendo pasar por el fuego, nuestra manera de reaccionar a eso no es como Dios lo espera. Dios nos va a volver a quebrar de nuevo para volvernos a hacer a como Él quiere. Para aquel que verdaderamente quiere ser una vasija. Si verdaderamente en el momento del proceso viene la queja, en el momento del fuego viene la queja a nuestras vidas, realmente nosotros no estamos siendo purificados. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Tenemos que dejar que el Espíritu nos escudriñe verdaderamente. Si en el momento, hablo de nuevo, de la prueba que estemos pasando, de la aflicción que Dios nos hace pasar muchas veces, que viene de Él para poder purificarnos, que viene de Él para poder probar el corazón, que viene de Él para poder hacernos vasijas de oro verdaderamente resistentes a todo, resistentes al aire, o sea, a todo lo que se nos viene. Si en ese momento de aflicción, en vez de gozo, hay amargura, en vez de gozo, me hablaba el Señor, hay enojos, hay quejas, hay frustración. Entonces verdaderamente nosotros no estamos siendo purificados. Realmente necesitamos purificarnos, me hablaba el Señor, para ser instrumentos verdaderos de lo que vamos a cargar. Si en el momento en el cual el Señor nos está haciendo pasar por la aflicción, ya sea por ejemplo, en las finanzas, ya sea en la enfermedad, lo que sea, y no ponemos nuestra confianza en Dios como Él espera en los momentos en que nosotros tenemos que poner verdaderamente. La fe no es que nosotros estemos viendo ya las cosas hechas. La confianza en Dios es saber que Él va a actuar a nuestro favor. Saber que Él va a meter su mano y nos va a sostener. Saber que en ese momento de aflicción Él va a ser como, ¿cómo les puedo decir? Como yo muchas veces digo, o mejor dicho, Él va a ser como nuestro, vamos a ser como una araña pegada, por ejemplo, ya. Así es como yo le digo al Señor y en la intimidad, yo quiero ser como una araña que se pegue contigo en los momentos más difíciles de mi vida, ya. ¿Para qué? Para que mi fe, cuando venga a debilitarse, amados, porque eso es lo más bello, somos vasijas. Hablando de la delicadeza que tenemos que tener, hablando de la sensibilidad, somos vasijas todavía moldeables, o así quiere el Señor que seamos, vasijas que se dejen, ya, vasijas que podamos ser flexibles, que el Señor diga, mira, esto que tú tienes no me gusta. Ah, no, yo me voy a poner, no, Señor, yo quiero ser así toda mi vida, yo quiero ser así y yo no me dejo. Tú me estás mostrando, pero es que no me da la gana. ¿Sabe qué es eso? Ser testarudo, ser terco. Cuando el Señor no le gustas, no es porque Él tenga, ¿cómo les puedo decir? Como no es un ser humano que te rechace. El Señor nunca nos rechaza. Cuando el Señor comienza a querer moldearnos en nuestra vida y hacernos pasar por la prueba, es porque Él sabe que nos creó con un diseño que todavía no somos, pero Él nos ve y nos lleva de proceso en proceso para llegar a ser aquello que Él vio. Como les digo, la primera palabra que yo oí en el Espíritu fue vasijas de honra. Y yo supe, cuando ni siquiera sabía que era el don de ciencia, supe que me estaba hablando esa palabra el Señor, a mí, a mi esposo ese día. También vivía Heidi en mi casa, me acuerdo.
Y me acuerdo que él habló esa palabra en la habitación después de orar. Y yo pregunté qué quiere decir eso porque ni siquiera conocía la palabra, no conocía la Biblia. Entonces fui y lo busqué en un versículo. Fue la primera palabra ya. Esta palabra a mí me tocó muchísimo. ¿Por qué? Esta semana digo. Porque hasta donde el Señor me ha traído, hace 9 años atrás, donde el Señor nos ha traído en procesos, hasta llegar aquí, que no digo que ya he terminado mi proceso, que no digo que el Señor nos siga con nuestras vidas, estoy hablando desde donde nos trae hasta aquí. Realmente Él ha sido fiel y yo lloraba mucho y me quebrantaba, porque he visto, ni siquiera me había detenido a pensar cada escena, cada parte que hemos pasado. No, yo voy todos los días como, no puedo ni explicarlo, como yo voy, no veo hacia atrás, es hacia adelante, hoy tengo que servirle al Señor, hoy tengo que hacer esto para el Señor, hoy tengo que estar contigo, Señor, pero no pienso en lo de que fue ayer. Normalmente yo no pienso en eso. Pero el Señor me quiso traer muchas cosas a recuerdo. Y yo que me quebranté como una niña y lloré mucho. No porque estuviera dolida, no porque estaba el Señor sanándome, que conozco la diferencia. Es porque yo sentí y he sentido su fidelidad 9 años en mi vida y en la de mi esposo. He visto su fidelidad. He visto cómo nos ha guardado, cómo nos ha quebrado, cómo nos ha ido purificando y nos continuará purificando. Lo he visto hasta aquí, la ayuda de Dios, cómo no nos ha dejado caer. Yo no puedo decir que yo no haya hecho nada. La palabra dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. He visto la mano de Dios en muchas áreas de mi vida, en la cual pude haber caído, en la que pude haber regresado hacia atrás, en la que todavía era una niñita y ni siquiera entendía muchas cosas y vi muy malos testimonios, muy malos ejemplos, por los cuales pude haber regresado hacia atrás y el Señor nos sostuvo. También he visto cómo el Señor ha sido fiel en medio de la prueba. He visto cómo el Señor muchas veces ha venido a nuestras vidas y nos ha probado para ver realmente, para ver qué había en nuestros corazones, para ver si lo estábamos buscando a Él o no verdaderamente. Si estábamos buscando como mucha gente anda, buscando un ministerio, buscando un lugar, buscando un sitio donde encajar. Y el Señor me hablaba mucho de mi pueblo, los sueños que no han vivido en su vida secular, los quieren vivir dentro de una congregación. Por eso, quien no fue administrador, por ejemplo, de empresa y se frustró en el mundo, quiere ir a administrar dentro de la iglesia, sin el Espíritu Santo, por ejemplo. Las cosas no son así, todos lo sabemos. El Señor es el que llama, el Señor es el que enseña, el Señor es el que capacita y Él es el que dice. Y la verdad que en esas áreas nosotros hemos sido probados. En las finanzas, una y otra vez probados. Recuerdo, y yo me lloraba mucho porque de verdad les digo de corazón, ni siquiera tomo en cuenta eso. Ni siquiera, Dios lo sabe que está aquí delante conmigo. ¿Cuántas cosas, por ejemplo, en lo individual y en lo personal yo he abandonado por el Señor? Tal vez nadie lo sabe, ni cómo les puedo decir, ni nadie conoce el corazón en lo más íntimo. Pero las cosas que muchas veces uno tiene que dejar y a mí no me ha costado, les puedo decir que yo sigo llorando, no, gracias le doy a Dios que no es así. Para mí es lo más honroso y lo más digno servirle a un Padre eterno, al Padre que yo he conocido, al Padre que se ha manifestado a mi vida. Para mí es lo más grande porque yo no he tenido un Padre y Él se manifestó como un Padre, pero una cosa muy, muy, muy particular que yo razonaba en todo lo que el Señor me traía. Cuando el Señor se manifestó a mi vida, no se manifestó porque otros vinieran a decirme, este es el Espíritu Santo. El Señor me trajo una experiencia de revelación con Él, en el cual pude oír su voz y la conocí. Y las primeras palabras que el Señor trajo y lo entendí, ni siquiera había razonado. Escuchen, todo esto razonó, el Espíritu Santo me hizo, mejor dicho, me trajo luz, me iluminó a cosas que yo no había visto. Porque es que ni siquiera había razonado. Cuando yo comencé a conocer al Espíritu Santo en mi habitación y a oír su voz y no la conocía todavía claramente, o mejor dicho, no distinguía en las diferentes formas, el Señor me comenzó a hablar para corregirme. Interesante, yo no me había fijado, digo, ¿por qué muchas veces yo no he recibido tantas así, machaques directos de personas? Porque miren, dice la palabra que aquel que se juzga a sí mismo
no es juzgado por otros. El Espíritu Santo muchas veces viene a tu habitación en la intimidad a mostrarte tus impurezas. No puede ser que nosotros no reaccionemos cuando el Señor nos está mostrando. Él es un ser real. Él es real. Recuerdo que lo primero que el Señor me dijo, y esto lo voy a decir, fue: quítese de vosotros toda amargura. Yo dije, este es el diablo que me está hablando, porque no conocía su voz. Me dijo: amargura, yo, Satanás. Yo no sabía ni cómo reprender siquiera en ese momento, porque ni conocía casi nada. Pero cuando el Espíritu vino a mi vida, no vino como, bueno, yo sé que Él es sabio y sabe cómo hacerlo en cada persona, y eso sí, algo que he aprendido. Pero qué curioso que el Señor vino a corregirme. Los primeros versículos que yo fui a buscar a la palabra y pregunté a gente: ¿dónde queda esto? ¿Es una palabra? Esto, y busqué. Y recuerdo que ese día, pasé 2 días tristes. Yo no sabía que eso se llamaba redarguir, la tristeza que viene para cambio. Luego lo leí en la palabra más adelante, como 1 año después. No entendía la palabra, pero el Espíritu ya me hablaba. Imagínense, vino a corregirme, vino a decirme: perdona, porque yo tenía amargura, falta de perdón ya. La falta de perdón, amado, es una impureza. No estoy hablando solo de los pecados grandes, porque el Señor me hablaba de que mencionara cómo quiere que sus vasijas que le quieren servir para honra se limpien de la amargura. La falta de perdón es una raíz de amargura. Yo tenía falta de perdón con mi papá por muchas cosas que él había hecho. Yo creía que cuando él me mandó a perdonar, el Espíritu me habló. Pensé que me había hablado el enemigo, porque el Dios que en mi mente yo conocía iba a estar de acuerdo conmigo, porque mi papá había sido muy malo, y yo pensé que la justicia de Dios era que estuviera de acuerdo conmigo y que mi papá era malo, y lo miraba a él así. Tenemos que ir conociendo al Padre y conocer cuál es su justicia verdadera. Muchas veces nosotros creemos que lo que nosotros pensamos es lo justo o lo recto, pero tenemos que conocerlo a Él en su palabra para saber cuál es su justicia. No, el Señor me dijo: perdona, y perdona también a esa otra persona que te dejó burlada, que a mí yo también viví unas heridas muy fuertes en el área sentimental, por lo cual yo llegué a Cristo. Y les digo, el Señor me habló: perdona. Y me habló de la aflicción. La amargura no solo es la ira, no es el enojo. La amargura es la aflicción. La amargura es que uno se frustre y camine frustrado. Y la preocupación es parte de la raíz de amargura. Cuando uno frecuentemente no puede ni reírse porque vive preocupado, amados, le expongo, eso es amargura también. Porque es una persona que vive afligida constantemente. No le estoy diciendo, o no estoy comparando la aflicción que viene del Señor, que es diferente en la prueba, para poder sacar ese tipo de cosas. No, estoy diciendo cuando usted ni cuenta se da y es una persona que vive constantemente afligida y preocupada, que vive constantemente frustrada. Eso fue lo que comenzó a hacer el Señor, a hablarme con su palabra y comenzar a limpiarme poco a poco el trabajo del Espíritu Santo conmigo. Pero ¿cuántas veces nosotros no queremos dejarnos limpiar, no queremos dejarnos vaciar por el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces endurecemos nuestro corazón, como dice la palabra, para no oír lo que Él nos está diciendo, que tenemos que quebrar, que tenemos que entregar para poder ser una vasija útil? Imagínense cuánto el proceso de nuestras vidas en las que el Señor nos ha llevado, 9 años. Y yo le dije al Señor, 9 años, y yo le dije al Señor, en esos procesos que hemos vivido, en el que el Señor ha querido probarnos en muchas áreas, ha venido limpiándonos en muchas áreas, en la ofensa, en el rechazo, en la amargura, en el orgullo, en todas esas áreas que el Señor ha venido trabajando. Imagínense cuánto tiempo para que yo le pueda hacer verdadera. Ya hablaba la palabra, ya le hablaba a personas, pero verdaderamente útil al Señor le va a hacer cuando te dejes limpiar. Porque los que los demás beban no va a ser agua amargas, va a ser agua dulce y agua limpia, refrescante. Va a refrescar esa agua que beba esa persona de ese vaso, de esa vasija. Y eso es lo que Dios quiere, purificar y limpiar. Limpiarnos de todas esas malezas, impurezas que nosotros tenemos. Y que en el momento de la aflicción que Dios manda, de la prueba para purificar, en vez de una queja, tú le des una alabanza.
en vez de el llanto, nosotros le demos una alabanza al Señor. En vez de nosotros desconfiar del Señor, levantemos nuestras manos en alto al Señor y darle gracias. Gracias por la prueba. Y el Señor me trajo a mente aquella alabanza que es viejita y la mayoría conocen, que es yo el alfarero. ¿Lo han oído? Dice que nosotros somos el barro, dice esa alabanza. Y Él es el alfarero. Nosotros estamos en sus manos. Dice, quiero una alabanza en medio de tu aflicción. Dice esa hasta lo anoté. En medio de la queja, ¿qué quiere el Señor? Una alabanza. Quiere que confiemos en Él en medio de toda prueba. Quiere el Señor que perdonemos. Quiere el Señor que soltemos. Usted puede decidir pasar con amargura 10, 20 años de su vida y serle aguas amargas al Señor. Ser un instrumento de deshonra. ¿Por qué? Porque de esa agua, ¿qué va a salir? No va a salir nada bueno. Dios quiere que nosotros nos limpiemos, amados. Que aprendemos a dejar la ofensa, la falta de perdón, la ira, el orgullo. Una de las cosas que me hablaba, suciedad, el victimismo. El victimismo es una cosa como iglesia que no nos va a permitir ver lo que hay en nosotros. ¿Por qué? Porque el victimismo hace que nosotros veamos lo que nos hacen los demás, pero no lo que nosotros hacemos. ¿Qué hace el victimismo? Es una venda que no te deja avanzar. Todo el tiempo quejándote de los demás. Todo el tiempo de lo que me hicieron. ¿Saben qué? Recuerdo yo que yo tenía eso y yo no sabía que lo tenía. Miren cómo es, por eso digo. Cuando el Espíritu Santo llega es como una lámpara que alumbra la oscuridad de uno. Las oscuridades, las áreas oscuras. ¿Qué hace la religión? Hace que eso que el Espíritu Santo quiere hacer como una lámpara se estanque. Eso es lo que hace la religión, amados. Dios no quiere religión. ¿Por qué? Porque la religión es totalmente contraria a la vida en Cristo, que es viva y que es verdadera y que produce cambio. El evangelio real produce un cambio en el corazón. Si usted, me decía el Señor, si mi pueblo no está teniendo frecuentemente cambios, ahí el Espíritu Santo no está fluyendo. Lo siento mucho. Podemos hablar mucho en lenguas, que todos lo podemos hacer. Podemos orar fuertemente, podemos danzar, todo lo que usted me diga. Pero una de las señales clarísimas de que verdaderamente el Espíritu Santo está dentro de nosotros y estamos siendo llenos de Él, llenos de su palabra, es el constante cambio y renuevo en el corazón. Tú vas a ver que una persona el año pasado era una cosa y este año esa mujer y ese hombre es diferente. Cada año es diferente. Quien no tiene ese tipo de cambios, lo siento, hoy se le tiene que quitar la venda, está en una religión y está ciego y no ve. Porque el verdadero evangelio produce un cambio interno en el corazón. El verdadero evangelio limpia. Usted no continúa siendo la misma del año pasado. Cada año el Espíritu Santo se está moviendo, está limpiando, está sacando, está fluyendo. Cuando hay un estancamiento en la vida de una persona que se estanca, es porque el Espíritu no está fluyendo con sus aguas para limpiarte, ¿ya? Es porque la palabra viva, que es viva, la palabra es viva y hace cambio dentro del corazón. No está morando abundantemente, como dice la misma Escritura. No está morando en nuestros corazones, no se está haciendo viva. Es un evangelio inerte, un evangelio que no tiene fruto, estéril totalmente. Nosotros no podemos ser los mismos del año pasado, no. Nosotros tenemos que tener cambio, eso no lo digo yo, lo dice la palabra, ¿ya? Y la palabra dice que lo que le agrada al Padre es que sus hijos lleven mucho fruto. Les decía que la palabra allí, utilidad, es comparada en sinónimo a fructífero. Ser útil es ser fructífero. Esa es la verdadera palabra. Si usted no está siendo limpiado, purificado, si lo que Dios está permitiendo en su vida, el fuego que viene, la aflicción, el quebrantamiento, no está produciendo un verdadero cambio, una verdadera limpieza, usted está estancado en una religión
no está viviendo la vida viva del Espíritu Santo. Porque yo les digo una cosa, bueno, y mi marido es el que me conoce, yo no soy la misma mujer de hace 9 años. De hecho, yo no estaría parada aquí de frente, porque yo tenía miedos terribles. Porque yo era, como les digo, o sea, ni yo misma sabía todo lo que tenía. Tenía prejuicios. Son muchas cosas las que el Señor ha hecho internas en mi corazón. Nosotros no podemos seguir siendo los mismos, porque no tenemos excusa. El Espíritu Santo es un ser vivo. Él habla, Él disciplina, Él corrige, Él aviva, Él llena. Él es un Padre verdadero. El que yo he conocido es verdadero y vive dentro de mí. Y también si vive dentro de usted, usted no puede estancar ni acallar la voz del Espíritu Santo en su vida y preferir el victimismo en su vida, porque lo que no produce cambio es aquel victimismo que creemos siempre que nosotros somos las víctimas. Yo pensaba, me acuerdo, que yo no tenía nada de eso hasta que el Espíritu Santo me lo enseñó hace 9 años. Varias veces se lo he testificado a muchas personas para poder ayudar y arrojar luz, que una de las vendas más grandes es hacerse el víctima, que tiene un nombre que por siempre se me olvida, ¿te acuerdas vos? El espíritu ese. Bueno, a mí me mostró el Señor que ser espiritual, cuando ha sido muy fuerte y uno no lo ve, y uno cree que, escúchame bien, que hace las cosas para los demás o hace lo que sea y siempre cree, ay, no me agradecen, ay, son malos conmigo, ay, no me quieren, ay, yo, ay. La queja. El espíritu de victimismo va unido con la queja. La queja. Eso no deja avanzar, no deja crecer, no deja madurar. Estanca lo que el Señor quiere hacer en una persona, porque no hay una verdadera realidad de analizar lo malo que yo tengo verdaderamente y lo que yo hago, sino que siempre hacia los demás, siempre es la otra persona. Entonces, ¿cómo una persona va a poder avanzar y crecer si lo que el Espíritu Santo viene a hacer, como les decía, principalmente no solo es capacitarnos para la obra del Señor, sino limpiarnos y purificarnos? ¿Qué le dijo Jesús? Y una de las palabras que el Señor me dejó ir de principio fue: santifícala. Esa palabra yo la oí: en la verdad, Padre, tu palabra es verdad. Yo la fui a buscar a la palabra. ¿Qué me quiso decir el Señor? Que iba a comenzar a hacer una obra verdadera en mi corazón, porque lo que yo creía como verdad no lo era. Muchas veces hay engaño en nuestros corazones y autoengaños, y tenemos ¿cómo les podría decir? La manía de creer que lo que nosotros pensamos es así. Nosotros siempre tenemos que ir al Padre para que Él nos muestre sus ojos de la verdad. Tenemos que escudriñar nuestro corazón a la luz de la palabra, a la luz del Padre. Yo me acuerdo cómo yo lloraba y me hacía la víctima. Claro, yo no lo sabía, les cuento que era inconsciente, hasta que el Señor me mostró a una persona igual que yo llorando y limpiándose, y me dijo: es un espíritu, mira cómo te hace, mira cómo te agarra, mira cómo te usa. Yo llorando y dije: te reprendo. En el mismo sueño el Señor fue bueno conmigo y me mostró: es un espíritu eso en tu vida. Repréndelo y cambia tu viejo hábito, purifica esa manera de vivir, de acción de tu corazón, ¿ya? No se trata simplemente de que el Señor nos lo muestra, porque muchas veces el Señor nos puede mostrar y nos seguimos haciendo los locos, ¿ya? No se trata de ponerse con el Señor, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando hay un hábito en nuestras vidas de hacernos las víctimas, se convierte en algo espiritual, porque es un continuo hábito, pensamiento, manera de actuar y de pensar, ¿ya? ¿Y qué tenemos que hacer? Romper eso, no solo reprendiendo, no, mis amados, es haciendo lo contrario. Usted no es un víctima, usted tiene que ver sus errores, usted tiene que ver su impureza. Esa es la realidad que el Señor a mí me ha enseñado en la intimidad, porque como les digo, ni siquiera había razonado que su palabra vino a mi vida para corregirme desde el principio, para decirme: quítese la amargura, te voy a mostrar la verdad y te voy a santificar en la verdad. No vino: hija mía, te amo. No entiendo por qué, porque yo necesitaba el amor, pero también, por supuesto, que me ha dado amor el Padre. Pero sí que el Señor empezó conmigo dándome caña, como dicen, ya. Y fue duro para mí, porque yo no estaba acostumbrada. 2 días pasé en una tristeza que yo ni sabía. Eso se llama, me dijo el Señor, cuando mi espíritu te redarguye, ¿ya? El redarguir del espíritu produce cambio. Es una tristeza que produce cambio, dice la palabra. Cuando viene a tu vida condenación, cuando viene a tu vida, por ejemplo, cuando viene a tu vida esa condenación que no produce un cambio, verdaderamente les digo, no hay un arrepentimiento en nuestras vidas.
El verdadero redarguir del Espíritu produce un cambio, que yo me arrepienta de cómo yo era o cómo yo pensaba y quiera cambiar. Y el Espíritu está para todos, amados. Él no hace distinción de personas, pero quiere que nos limpiemos de todas esas malas mañas, de todas esas cosas, de seguirnos haciendo las víctimas y ver los problemas o ver a las demás personas y no ver lo nuestro. No puede su iglesia estar llena de falta de perdón. No puede su iglesia estar llena de ira, por ejemplo. No puede su iglesia caminar en frustración. No puede ser, porque entonces ¿para qué sirve la aflicción? La aflicción tiene que sacar el gozo que viene del Espíritu. La aflicción tiene que sacar el gozo, amados, que viene del Espíritu, que es un gozo que vos no te vas a gozar como se goza la gente de este mundo, porque tiene todo, porque, qué sé yo, tiene un trabajo, porque tiene el mejor coche, porque va de vacaciones. ¡Qué felicidad! No, estoy hablando del verdadero gozo cuando no tenés que comer, pero te reís y le das gloria a Dios. Estoy hablando cuando no tenés para pagar el piso, cuando tu hijo, tu hija te pide algo y no se lo podés dar. ¿Te vas a ir a amargar la vida? ¿Te vas a ir a frustrar? ¿Le estás resultando verdaderamente ser un instrumento útil al Señor? ¿Te estás limpiando verdaderamente de corazón para hacer esa vasija que Dios quiere de oro? Que es probada por el fuego de la aflicción, probada por la prueba, por el proceso. No, el evangelio real que yo conozco, ese es el que produce cambio. Porque el Espíritu siempre está haciendo algo en nuestras vidas, siempre. Así como nos vacía, nos llena. Así como nos limpia y nos purifica, nos llena también, ya. Dios no quiere que su pueblo continúe siendo una vasija de deshonra. Les voy a explicar ejemplos pequeños. ¿Qué pasa con una vasija de deshonra? Yo he conocido mucha gente que me viene a decir, miren, que yo le predicaba a varias personas que Dios me ha puesto, que no conocen al Señor, que verdaderamente no lo han conocido, y yo sé que lo necesitan y el Señor me ha permitido predicarles la palabra. ¿Sabe por qué me han dicho que no aceptan al Señor o que no quieren conocer al Señor? Porque los cristianos son unos hipócritas. Esas son las vasijas de deshonra que han conocido. ¿Saben qué? Ese día yo casi lloré porque es una persona que yo sé que necesita al Señor y que está herida, dolida hasta lo más profundo. Y yo le pude hablar, me dijo, a ti sí te oigo porque yo a ti te conozco. Pero yo no voy a ir a una congregación porque yo le dije, necesitas al Señor. Y yo así de lejos, como está en Estados Unidos, yo no te puedo ayudar tanto como te puede guiar el Señor si orás a un lugar, ya, para que vos crezcas, para que vos escuches. Me dijo, no voy a ir nunca donde esos pastores, violadores de niños, dijo. Porque siento que él tuvo una mala experiencia de esas. ¿Hasta qué punto podemos deshonrar el evangelio? Podemos deshonrar al Señor. Una cosa es que nosotros cometamos ciertos errores, no somos perfectos, yo lo sé. Todavía no lo somos. Dios continúa perfeccionándonos. Pero imagínense ustedes, me comenzó a decir no, porque ellos lo que hacen en escondidas no me deja ver a mí que verdaderamente esté el Señor verdaderamente viviendo en esos corazones. Y por una persona es manchado todas las demás, puesto en el mismo peso de juicio o de balanza. Cuando yo hablaba de la palabra, ¿sabe qué? Cuando a mí me invitaban y era niña, yo vivía en un barrio donde había mucha gente cristiana y lamentablemente era la gente más chismosa que yo conocía. Qué terrible, se los digo. Qué desagradable que nosotros no nos limpiamos del chisme, de la murmuración. Qué desagradable es que la primera vez yo no venía transformada. Desde luego nadie va a llegar transformado a una congregación. Y yo llegué con mi ropa que me vestía, porque Dios ha transformado hasta mi manera de vestir, porque el Espíritu es un padre que te dice, así no, hija, así, porque esto así, esta camisa así. Él es un padre, te acompaña a comprar, esto no compré, esto no me gusta. Así si lo tomas en cuenta él. Es un padre para todo. Muchos aquí lo hemos vivido y lo sabemos que así es. Dígame si es así. Él es un padre que te enseña lo más mínimo, él es bello. Así como te corrige, también te levanta. ¿Saben una cosa? Yo llegué a una congregación vestida como yo me vestía, con mis pantalones que no me dejaba pasar ni el aire, con mis camisas que usaba que enseñaba la mitad de todo, y nadie. ¿Qué recibí yo? ¿Qué recibí yo? Comencé a recibir críticas que me quedaron viendo de los pies a la cabeza. ¿Sabe qué? Yo dije, doy la vuelta y yo no vuelvo aquí. ¿Ya?
Porque si hay algo que yo he detestado y todavía me sigue cayendo muy mal, de verdad. Porque me sigue cayendo mal, pero es diferente como lo veo ahora. Dios ha transformado mi vida para tener misericordia, piedad de esas personas y para saber tener sabiduría con esas personas que necesitan verdaderamente tener una transformación. ¿Saben qué? Lo que yo dije, estas personas lo único que hacen es criticar, no ayudan como ayudaría el Señor, como lo que me han pintado muchas veces ya. ¿Cómo puede ser que una persona llegue a un lugar buscando ayuda y lo primero que veamos es lo exterior? Y no lo recibamos como Dios quiere y como el Señor quiere utilizarnos como ese instrumento. ¿Saben qué? Lo que yo recibí fue crítica y murmuración en cuanto yo entré por esa puerta. Y yo no quise volver de nuevo, ¿saben? No quise volver de nuevo porque yo vi esos ojos. Cuando el Señor comenzó a transformar mi vida, el Señor me enseñó todas esas cosas. Me enseñó cómo vestirme, me enseñó que le preguntara cómo debía de andar. Toda esa sabiduría me enseñó el Señor. ¿Por qué? Porque yo desde el principio no he tenido una religión, he tenido una relación con el Señor como un padre todos los días. Muchas veces eso puede molestar mucho, pero yo no conozco otra cosa que no sea una relación con Dios. Yo no conozco otra cosa que no sea una verdadera intimidad con Dios. Y puedo decir hasta hoy día, Él me ha sostenido y creo en fe que me va a sostener todos los días de mi vida, ¿ya? Y la verdad les digo una cosa, ha sido maravilloso encontrarme con el Señor a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de ser probada y seguir siendo probada. Les digo que es maravilloso saber que existe un ser que es el creador de todas las cosas, que se ha interesado en usted y en mí. Aún siendo tan pequeñitos, aún siendo tan indignos, el Señor quiere limpiarnos y que le seamos útiles en sus manos. Y yo muchas veces pienso, imagínense ustedes cuánta necesidad hay en el mundo fuera de una congregación. Cuánta necesidad, cuánta falta de amor, cuánta amargura, cuánto dolor, cuántas cosas terribles hay fuera y Dios nos necesita en esos lugares. Pero yo les pregunto, ¿qué tipo de vasija usted quiere ser? ¿Quiere ser útil? ¿Quiere ser un instrumento útil en las manos de Dios? ¿O un instrumento de deshonra? Que digan, mira, esa cristiana es una pleitista y una bochinchera y dice que tiene al Espíritu Santo. Porque eso también es terrible, ¿eh? Les digo, el testimonio habla más que lo que usted pueda predicar. Ya puedo yo aquí pararme, pero si yo me voy para allá afuera y si me aparece el primero por ahí y yo me pongo que no paro, pues miren, yo era así, les cuento. Yo porque por eso les digo que el Señor ha venido haciendo mucho en mi vida, ¿ya? Porque yo es verdad que no he sido una pleitista, no jamás he agarrado golpes con nadie, pero les digo algo. Yo no me le quedaba callada a nadie, porque una cosa que les decía y no terminé, que yo he detestado y no sabía que era parte de algo que puso el Señor para alinearlo en mi vida, era que detesto la injusticia. Les decía que detesto algo, y es la injusticia. Pero le he dicho al Señor, quiero aprender a ver con tus ojos de justicia, porque lo que para mí puede ser justicia o justo, para ti no seguramente, según tu corazón. Entonces yo siempre voy al corazón del Padre para saber lo que es justo y verdadero para Él. Porque nosotros tenemos que ver a través de los ojos del Padre, no a través de nuestra propia opinión, verdad o prejuicio de nuestras vidas. Porque Él es el que nos va a mostrar qué es la verdad y qué no. Qué es lo que Él piensa, lo que ve o lo que siente, porque Él conoce los corazones de las personas. Entonces, una de las cosas que el Señor muchas veces pone en la vida de las personas son cosas como esas. Ya yo he detestado la injusticia desde niña. Si yo veo a mi hija que así, que es su carácter. Ella si ve que alguien le está pegando a otro, va y se mete. Pues yo era de las que no le pegué o estar en medio, esto, lo otro, siempre. Y detestaba esas cosas. A mí me querían sonar en cada esquina, ya, por eso. Entonces, todo el mundo, o sea, yo tenía enemigas en una esquina, en otra y me arrinconaban. Y lo peor es que era tontona, porque yo me dejaba pegar, les cuento, eso sí. Pero yo me metía, o sea, si se trataba de salvar a alguien que era injusto, yo me metía. Ya. Y decía, no, tratando de mediar, eso no está bien o cosas así. Y yo me recuerdo cómo me detenían en un lado, en otro. O sea, he vivido la injusticia desde niña, he vivido la injusticia en mi vida.
Y ¿saben qué? El Señor ha tenido que ir sanando mi corazón porque en mi corazón había mucha retención de enojo por esas cosas. ¿Qué hace el Señor cuando quiere hacerte un instrumento útil? Te alinea, porque esa justicia te va a servir para bien cuando conozcamos la justicia que viene de Dios, para alinear a otro en su justicia y ser ese instrumento útil. Pero nosotros no podemos caminar en nuestra propia justicia. Por ejemplo, yo no me voy a ir a agarrar con otra persona porque venga y le pegue a mi hijo, por ejemplo. Porque Dios me dice en su palabra que yo tengo que ser mediadora de paz, sea como sea. Entonces nosotros decimos, no, es que me le hizo tal. No. El evangelio verdadero es para aplicar la palabra tal como es a nuestra vida y que produzca un cambio en nuestros corazones. Y muchas veces los caracteres que Dios pone, los pone directamente, así lo creo yo, de Él, para hacer algo, para lo que le vas a servir, pero ese carácter, ahí es donde le hablo, él pasa por el fuego para ser alineado y poder desarrollar el corazón verdadero y el carácter del Señor, ¿ya? Nosotros no debemos de desmayarle aliento ahora después de esto. No desmayemos. No desmayemos si estamos pasando por pruebas, si estamos pasando por aflicciones, si estamos siendo quebrados. No nos quejemos en la prueba. No nos amarguemos, no nos frustremos, no caigamos en lo que ya el Señor ha hecho en nuestras vidas. En muchos de nosotros el Señor ya nos ha sacado de esos lugares. No podemos caer en eso. Cuando caemos en el yo, a mí me hacen, yo esto, yo lo otro, se llama egocentrismo. Dios quiere que muramos al ego, que seamos machacados. Quiere que seamos triturados del ego, ¿ya? Y es una cosa no fácil, se los digo, no es nada fácil. Pero ¿saben qué? Todo hijo de Dios tiene que pasar por ese proceso de trituración. Porque tiene que dar el fruto necesario que Dios quiere para que otros coman. Porque ese vaso tiene que ser un vaso útil, agradable y santificado y apartado para buenas obras en la casa de Dios. Entonces yo les digo, ¿qué tipo de vaso usted quiere ser? ¿Quiere continuar siendo el mismo vaso y que la misma agua siga ahí estancada, que no puedan beber los demás de lo que Dios quiere hacer? ¿O verdaderamente está dispuesto a ser un vaso que se refine, que se purifique y ser útil al Señor? Esa es la pregunta que yo le hago. Porque la vida en el Señor es, como les digo, es un constante cambio en nuestros corazones. Ese es el verdadero evangelio. De lo contrario, lo repetiré otra vez, estamos en una religión. La religión no produce cambios internos. Podemos aparentar mucho delante de personas, delante de los hombres, pero Dios conoce nuestros corazones, ¿sí? ¿Y sabe qué nos hablaba el Señor hace poco? Nos hablaba con ese versículo que está en Salmo 51. Escudriña, oh Señor, mi corazón. Ya, creo que está. No, perdón. Nos hablaba con ese versículo que dice, porque tú conoces la verdad en lo íntimo y en lo secreto me harás entender sabiduría. ¿Sabe qué me decía el Señor? Hay mucha gente que en lo íntimo no me conoce y está muchas veces sentado ahí, pero no me conocen porque no pueden oír mi voz de corrección. Ellos solo pueden oír las voces que vienen a tantearlo, a darles palabras que quieren oír, bonitas, pero no quieren oír de disciplina ni de corrección en lo íntimo. Esa voz no la saben reconocer. Miren, a mí me pudo pasar hace 9 años, pero yo estaba apenas conociendo al Señor. Tenía como 2 o 3 meses. Usted ya tiene que saber distinguir la voz de corrección del Espíritu Santo en su intimidad a estas alturas, o en la palabra, o a través de sus ministros, está May, por ejemplo. Ustedes tienen que saber reconocer que es Dios el que le está hablando. ¿Y sabes qué me decía el Señor? Cuando no escuchamos las voces de los instrumentos que Él pone para corregirnos, porque nos ama, dice la palabra que el Padre nos disciplina porque nos ama. Esa es una de las señales principales de que nos ama, de que nos está disciplinando constantemente. Cuando no escuchamos, me decía el Señor, como dice la palabra también, no es a mí a quien no es a la persona, es realmente a Dios. Qué grave eso, a veces no lo pensamos ni lo meditamos. Cuando rechazamos la corrección que viene de Dios, porque no hemos aprendido a oír la corrección, sino solo lo lindo, no tenemos esa madurez para saber escuchar la disciplina, la corrección de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando usted desprecia esa corrección que Dios quiere hacer para limpiarlo de las cosas que están ahí sucias, no es a un hombre o a una mujer, no es a mi esposo, no es a mí, no es a May,
No es a ninguna de las personas que están siendo utilizadas aquí. No, es a Dios. Cuando la palabra viene de una vasija limpia, cuando esa palabra viene de una vasija alineada y usted no la quiere oír, no está despreciando la voz de un hombre o de una mujer, que somos nada. Está despreciando la voz del mismo Dios. No sé si lo entiende. Y muchas veces lo desprecian porque hay rebeldía en el corazón. O porque hay orgullo, porque hay altivez. No, esto en su corazón íntimo no me puede corregir. O quién se cree este o esta. Ya. Si nosotros, amados, no nos mintamos a nosotros mismos, no podemos oír la corrección a través de una persona humana, ¿cómo vamos a oír al Espíritu Santo en nuestra intimidad? ¿Cómo? Yo le quiero decir algo. Yo comencé a oír la voz del Señor en lo íntimo, como lo dije, pero yo la puedo oír a través de Mike, porque muchas veces Él ni siquiera llega hasta donde me a corregirme y yo ya me siento corregida. Con solo que Él esté hablando, yo ya sé que Dios me está hablando ahí. Yo ya sé que mi corrección viene para mí también. Por eso yo pienso que a veces Él no viene directamente a decírmelo, porque yo inmediatamente Dios me está hablando a través de este hombre y yo me pongo. Ya. Entonces, ¿cómo pueden decir, mire, Dios nos quiere llevar a una madurez de que sepamos distinguir esas voces? Porque lo que quiere hacer con su pueblo es algo grande. El Señor nos necesita, dice la palabra, mucha es la cosecha y pocos los obreros. Cuando estoy hablando de instrumentos útiles, estoy hablando de personas que van a hacer la obra de Dios. Personas que han sido llamadas. Personas que Dios ha llamado, pero está escogiendo. El escrutinio viene en nuestras vidas. Cuando Dios te lleva en procesos, es porque quiere ver si sos un escogido de verdad. Si Él puede contar contigo. No se crean, yo aprendí eso. Yo pensé que era así por así, lo del llamado. No. Yo hace 9 años conocí mi llamado a través de un sueño. Yo lo sabía. Hace 9 años, por lo mismo, por el Espíritu Santo. Pero a ese llamado ha pasado 9 años hasta que estoy yo aquí. 9 años de que el Señor ha tenido trato. Y con esto le aclaro, no quiere decir que el Señor no siga tratándome. Bendito Dios que me siga tratando, yo lo necesito. Necesito ser quebrantada y es una de las cosas que he aprendido. Amo el quebranto, no quiero ser una mujer soberbia, dura. Quiero ser una mujer sensible a la voz del Espíritu. Que Él la pueda corregir y yo lo puedo escuchar. Yo me quebranto como una niña cuando el Señor a veces me habla. Otras veces por simplemente sentir su presencia yo me quiebro. ¿Y saben qué es lo más delicioso? Saber que tenemos a un Dios, a un Padre que está ahí para todo, tanto como para corregirte, para animarte, así también como para levantarte. Muchas veces nos estamos perdiendo todas esas cosas porque estamos cerrados con el raciocinio, con el espíritu de Grecia, con el humanismo, con todas las cosas que no vemos que Dios está al alcance de todos para ayudarnos, ¿ya? Son demasiadas mentalidades, me hablaba el Señor, estructuras, parte de la limpieza que Dios quiere hacer, que Dios quiere, estructuras que Dios quiere derribar de nuestras mentes, ídolos inclusive, purificarnos de cosas que son idolatrías en nuestra mente, sanar corazones heridos que no nos permiten conocer al Señor por esa falta de sanidad. Y yo creo que el que está hoy escuchando, que veo caras aquí invitadas, yo creo que Dios les está hablando porque no son cualquier cosa, sino porque son vasijas para la honra de Dios y quiere el Señor limpiar de todas esas cosas. Porque instrumento útil es lo que Él anda buscando. Para su honra y para su gloria, para lo que Él quiere depositar. Nadie que hoy puede escuchar este mensaje ni que está en este lugar está oyendo por casualidad, sino porque el Señor sabe que te ha creado como un instrumento útil en sus manos y quiere limpiarte y purificarte y continuar haciendo la obra a través de cada uno de nosotros. Creo que lo he abarcado todo. Y la verdad que para mí ha sido una gran bendición esta palabra, porque ni siquiera me acordaba ni me había percatado de todo lo que el Señor ha venido haciendo. A veces no nos detenemos a pensar. Yo, por ejemplo, no he parado a detenerme a pensar, Dios, ¿cómo me has sanado de esto? Dios, de verdad tú estuviste en este instante, estuviste en la muerte de esto, en aquel momento que me faltó fe, que yo me quise echar para atrás, en aquella prueba, en aquel dolor, en aquella humillación, en aquella ofensa, me enseñaste
a ser libre de sentirme ofendida, me enseñaste a tener un corazón perdonador, me has enseñado a tener un corazón como niña, me has sanado, venido sanando mis heridas. Cuántas cosas realmente el Señor ha hecho en mi vida. Yo no tengo nada más que estar agradecida. Y cada prueba de aflicción que he pasado, en todos los procesos que hemos pasado mi esposo y yo juntos, porque para la gloria y honra de Dios hemos empezado juntos los dos en el Evangelio. Y realmente hemos sido probados y machacados. Y sobre todo el Señor ha querido probar nuestros corazones para ver qué es lo que verdaderamente había. Yo ni siquiera había razonado. Si verdaderamente estábamos buscando a Él o estábamos buscando realmente un lugar, un sitio, una posición. En todo eso Dios nos probó. Nos dejó venir personas que ya tenían ministerios para ofrecernos ministerios a nuestras vidas siendo niños, digo yo, porque no teníamos ni 6 meses de conocer al Espíritu Santo y ni sabíamos nada. Pudimos ser engañados y nos libró del engaño. ¿A través de qué? El Espíritu Santo te da discernimiento. Por eso es tan bello tenerlo. No podemos decir que nosotros podemos ser engañados solo si estamos descuidados. Pero la relación que yo comencé en lo personal con Él es la que me ha ayudado a no ser engañada. Muchas veces vinieron hombres y yo supe luego, no lo supe entender en el momento, que eran de parte de Dios que nos estaba probando. A ver si verdaderamente yo me moría por un ministerio o por estar en un lugar aquí como estoy ahora, predicando para la gloria y honra de Dios. Pero Dios nos probó en nuestros corazones. Nos probó para ver si íbamos a salir corriendo tras una iglesia, sí, los vamos a poner de pastores. No, ¿saben qué es bueno? Ir teniendo identidad y saber quién lo llamó a uno. Y que tiene un tiempo para todos y de preparación, como les digo. Que te va limpiando para que seas una vasija verdaderamente de honra, limpia de todas esas cosas, ¿saben? Porque lo que el enemigo quería hacer es engañarnos, pero Dios lo permite muchas veces para probar, como les digo, qué hay en tu corazón. ¿Realmente qué andas buscando? ¿Andas buscando un lugar que te vean, que te reconozcan? ¿O realmente no? Yo inmediatamente dije, este hombre está siendo usado por el enemigo, porque yo no estoy preparada, ni mi esposo tampoco está preparado para un llamado como ese. No. ¿Saben qué ha sido mi oración? Señor, cuando a mí me toque, porque de principio yo no acepté el llamado, lo sabe mucha gente, yo no acepté el llamado que el Señor me hizo en los sueños, a través del sueño. Como otras personas, tal vez se han muerto por eso, pero yo no, realmente para mí fue, ¿qué? Pastoral, está loco, yo he visto que no. O sea, yo hasta lloré y de todo, no, yo no aceptaba hasta que el Señor tuvo que tratarme. Eso es una realidad, tuvo que tratarme en lo íntimo. Porque para mí desde el principio, eso para mí fue una gran responsabilidad y entendí que eso era dar parte de tu vida y uno no la quiere dar. Eso es lo sincero. Todo el mundo cree que estar aquí es fácil. No es fácil, mis amados, no lo es, para nada. No es nada fácil estar en este lugar. Cuando se tiene el corazón correcto, cuando es incorrecto es muy fácil. Porque uno puede venir y hablar lo que le da la gana, lo que te salió por ahí. Pero cuando uno realmente ha sido llamado por el Señor y lo ama y tiene una relación con Él, uno es responsable de saber oír la voz de Dios para transmitir lo que Él quiere hablar y para hacer lo que Él quiere hablar. Y uno tiene que saber pasar por el fuego, pasar por la prueba para no abandonar muchas veces lo que el Señor quiere hacer. Entonces mucha gente quiere ministerios, como lo dice el profeta May, y no saben ni tienen ni idea de lo que es eso. Realmente lo sé desde hace mucho tiempo, por eso mi oración, y lo sabe Dios que no miento, es Señor, muy íntima, se los digo y se los comparto. Nunca me ponga a pastorear si yo todavía no he sido limpiada de amargura. Yo no quiero tratar mal a tu pueblo, a tu gente, como me trataron mal a mí. Yo no quiero dar una mala contestación terrible como lo he recibido yo. No me pongas en un lugar en el cual yo no esté preparada. Cuando lo llegué a aceptar, ¿saben qué hizo el Señor? Yo tenía mis sueños. Yo tenía mis sueños de tener mi propio negocio porque yo estudié y tuve una carrera por la cual me preparé y fui una de las mejores licenciadas. ¿Saben qué? Pero yo le dije al Señor, cuando por fin acepté el llamado, me determiné, como dice el hermano Mike, me determiné, dije, acepto lo que tú, y voy para adelante, lo que tú me has dicho. Cuando yo lloré y me quebré miles de veces en mi habitación, porque el Señor me hablaba y me decía, yo te he llamado porque te he llamado para esto. Y yo le decía, no, porque yo sabía que eso era dar mi vida. ¿Quién quiere dar su vida? A todo el mundo le encantaría, a los pastores que no son pastores y están en los lugares les encantaría. O les encanta estar en un lugar donde los vean,
donde le lleven el maletín, donde le besen los pies. Pero el que sabe el verdadero llamado en su corazón sabe que tiene que quebrarse, sabe que tiene que quebrarse a su voluntad, sabe que tiene que morir, sabe que tiene que dejar el egoísmo, sabe que tiene que servir. Ese es el verdadero llamado. Sabe que tiene que morir a sus propios sueños. Y yo abandoné mis sueños. Mi esposo y yo teníamos ya, yo me mataba como loca trabajando y no quería saber nada del evangelio y dejar al Señor ahí porque no, yo quiero hacer mi sueño, mi restaurante, porque yo estudié licenciatura en administración turística y hotelera y mi sueño, yo ya tenía un terreno, yo ya lo tenía todo planeado con mi esposo cuando el Señor nos llamó. ¿Saben qué duro fue eso? Pero cuando yo me determiné, me dijo, no quiero, y lo oí precisamente bien dentro de mí el Espíritu hablándome, no quiero que sigas con eso porque eso no fue el sueño al cual yo te llamé. Tú eres mi sueño, me dijo. Tú eres mi sueño. Tú me vas a hacer un instrumento útil. ¿Y saben qué? Me dijo el Señor, porque yo quería todavía homologar mi título aquí en España para por lo menos estudiar. Yo tenía todo planeado en mi mente. Qué lindo. Pero Dios tenía otros planes para mí. ¿Y saben qué? Me dijo, un día que iba con mi titulito ahí, con mi cabeza para abajo, toda rechazada. Se los digo, Dios tuvo que tratar con el rechazo. Y quiero tocar esto, ya iba a terminar, pero el Señor me lo trae a mente. Dios tiene que tratar con tu rechazo para poderte poner en el lugar que necesita estar para serle útil. ¿Por qué? Yo recuerdo cuando yo vine a limpiar una casa, a planchar. Encima de la plancha eran mares de lágrimas. Mares de lágrimas porque yo estaba planchando, era hasta aquí, mire, de ropa. Y nunca lo había hecho en mi país siquiera. Nunca había trabajado de eso. Yo había ido a estudiar, aunque fue con mucha lucha. Y aunque fue con mucho, nunca ha sido fácil mi vida. Pero sí que he tenido un carácter de luchar y de luchar. ¿Y saben qué? Yo lloraba encima de esa plancha. Yo lloraba. Ustedes no tienen idea. El Señor tuvo que tratar el rechazo de verme como una cachifa, como dicen allá. Como una empleada. ¿Saben qué duro es cuando tenés un título y todo el mundo espera? ¡Ay, la licenciada! El Señor machacó mi ego, mi orgullo allí. Hoy lo veo así, pero mucha gente ni siquiera ve que Dios quiere tratar esas áreas. Y muchas veces te permite ese tipo de trabajo, porque para que vos le seas útil tenés que morir al ego, tenés que morir al orgullo, al reconocimiento, a las cosas de este mundo. No, yo quería mi negocio y yo venir a coger una plancha, por favor. Les cuento que yo los tacones no me los bajaba para ir a trabajar como los de la hermana, ¿cómo se llama? Como los de la hermana, los de la hermana Dolly, así iba a trabajar yo, por favor, que me iba a poner unos tenis, ni quiera Dios. Entonces, les estoy hablando, allá está mi hermana que se está riendo, que es verdad. Yo no me bajaba los taconazos, por favor, porque si no yo me miraba, así como me miraba baja, pues yo. Entonces, entiendan lo que el Señor quiere tratar. No nos hagamos tontos. Cuando el Señor nos está haciendo caer y caer en lo mismo, no sigamos llorando. No sigamos quejándonos, entendamos, seamos entendidos. Hoy le quiero traer luz. Dios te está machacando porque tenés orgullo en tu corazón. Porque tenés rechazo y te sentís menos si haces esas cosas. Son cosas dignas porque te ganás el dinero. La palabra dice, todo lo que podamos hacer con nuestras manos lo tenemos que hacer, sobre todo para ayudar, dice la palabra, ¿ya? Entonces, ¿por qué seguimos llorando y quejándonos? Muchas veces, no, es que yo en mi país era la licenciada. No, es que yo en mi país no planchaba. No, es que yo ese trabajo no lo acepto porque ni quiera Dios. Hoy les quiero decir, hay orgullo. Y el orgullo va unido con el rechazo, te sentís menos. Y tal vez te estás escapando de lo que Dios quiere tratar en tu vida. Me sentía de lo más bajo. Yo por 3 o 4 años lloré por eso y me acuerdo a mi esposo ayudándome, según él, ¿no? Ayudándome, quitaba la plancha y me decía, no llores, consolándome. Yo, no, es que mira qué terrible, hasta dónde he venido a caer. Entonces, ¿qué les digo? Él siempre fue mi apoyo, pero muchas veces los esposos en Cristo tienen que ser el apoyo para decirte la verdad. El hombre que ora te va a decir, mira, hija mía, así como yo le hablo a mi esposo, yo no lo engaño, nosotros dos somos muy sinceros y me gusta buscar de Dios para ver el plano de Dios también en la vida de mi esposo y cubrirlo y ayudarlo, porque una esposa que verdaderamente ora sabe, ¿ya? Yo no he venido muchas veces a quitarle el peso a mi esposo. Le digo, no te aflijas, Dios te está tratando en eso. Lo mismo me tendría que haber dicho mi esposo si hubiese conocido de Dios en ese momento. No, mi amor, si Dios te está tratando, seguí planchando porque así vas a morir. Seguí. No, pero no. Yo lloraba. ¿Qué les quiero decir con esto, amados? No nos hagamos.
Tal vez Dios está tratando, queriendo hacer algo en nuestros corazones y seguimos siendo las mismas niñas lloronas. Ay, mamá, ay, mi mamá que venga a salvarme. No. El Señor lo que está creando ahí es una vasija resistente para lo que tiene que cargar. Porque lo que se tiene que cargar de Dios no es nada liviano. Entonces la niña llorona no quiere el Señor. El niño llorón, recuerdo a mi esposo que no quería ir a cortar las naranjas. Y yo me acuerdo que yo le decía, anda, porque vos tenés que, como dicen allá en Nicaragua, tenés que descobijarte. Y yo era una mujer luchadora ya, es cierto que no planchaba la ropa de nadie, pero a mí me gustaba trabajar desde jovencita. Ya me ganaba el dinero, me ayudaba con la universidad y todas esas cosas. Entonces, ¿qué les quiero decir? Muchas veces yo veo los tratos de la vida de uno que no ha traído el Señor. Recuerdo a mi esposo que no quería ni caminar ni un kilómetro. ¿Cuántos kilómetros caminabas aquí para vender un cable? 25 kilómetros, la bicicleta, se va a todos los pueblos. Cuando él era un niño mantenido allá en Nicaragua, que le daban todo, que cuando éramos novios no quería ni caminar una cuadra. Y yo decía, este chico se la quiere dar de fresa. Yo ya le voy a decir que tenemos que caminar, y por molestarlo hacía caminar, Porque yo venía de ser más luchona, venía de una familia pobre, venía de una familia que tenía que vérselas de a palito. ¿Me entienden lo que les quiero decir? ¿Cómo trata el Señor nuestras vidas? No creamos que Dios va a venir con un ángel a hablarte solo. No, amados. Maduremos en eso. No sigamos escapando de la prueba de fuego de Dios que nos está trayendo para que nosotros crezcamos, para poder depositar lo que el Señor quiere hacer en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y luego vino con que nos estábamos muriendo casi ahí, estoy exagerando, pero porque a mí me gusta reírme mucho, los que me conocen saben, pero que de verdad un día no teníamos nada, pero nada en la casa ni en la nevera. Y me acuerdo que no teníamos ni para pagar. Y recuerdo que todavía que nos salió otra prueba de Dios. Mire cómo ha sido. Cuando no tenés nada, cuando podrías dejarlo todo abandonado, nos llamaron de Nicaragua para ofrecernos la casa, el trabajo, los pasajes, todo pagado para tener un negocio allá, lo que yo siempre quería. Ya el Señor nos había hablado que no, que Él nos iba a usar para algo y que eso teníamos que obedecerle. Y lo pusimos en oración él y yo. Definitivamente Dios nos probó, porque en un momento tan decisivo, tan dificultoso, que solamente uno sabe lo que estaba viviendo, nosotros dijimos no. Cualquier persona sale corriendo, ay, qué felicidad, nos resuelven la vida. Vamos a tener un negocio, una casa ya compradita con todo, regalada. Guau, qué linda la vida, ¿no? Pues no, mis amados, tenemos que decidir y ser determinados a quién queremos escoger. Si no tenemos pasaje para ir a las reuniones, para venir a patitas, como caminábamos en Nicaragua, en Honduras, en Venezuela, donde sí es que caminaban así. Y si no, van a tener que yo les digo, hacerse de todo. La comodidad en el evangelio fuera, es lo que yo he aprendido, fuera. Y a mí me sirvió, como les digo, me sirvió mucho mi vida natural, porque yo no viví cómoda, sino que yo vivía donde se me pasaba el agua, que me tenía que arrinconar a un lado, la pobreza. Yo sé lo que es vivir así, y sé lo que es venir al evangelio y creer lo que nos han enseñado muchos predicadores, que cuando llegamos a Cristo vamos a recibir todo, las riquezas, esto y lo otro, y querer frustrarme, pero tenía la ayuda de mi amigo, el Espíritu Santo, que me dijo, no te frustres, lo que te han enseñado, lo que dicen ellos no es verdad. No te frustres, porque ya les voy a explicar lo que el Señor me ha enseñado. El cambio tiene que venir interno de nosotros. Él muchas veces no va a cambiar la situación de afuera que estamos viviendo si primero no cambia nuestro corazón. Nunca, les digo, es lo que yo he aprendido. El Señor no va a permitir que haya un cambio de afuera de las situaciones, las tribulaciones, los problemas, las circunstancias, si no hay un cambio interno en nuestro corazón. Me dijo el Señor, ¿te acuerdas? Lloraba yo, ni me acordaba. Cuando eras niña y pasaste hambre, tantos días pasaste pobreza, tantos días pasaste que comías una vez al día porque tu papá te dejó abandonada y eran 8 hermanos y mi mamá tenía que verse una mujer con 8 hijos. ¿Saben qué? Yo me sentaba al lado de mi madre y la oía, y ¿sabe qué? Fui yo como una madre para ella, para consolarla. No lloro y no me da tristeza por lo que Dios ha hecho, ¿saben? Sino lloro por la fidelidad de Dios. Porque me dijo, ¿te acuerdas que ahí fue donde entró la amargura? Me dijo, en tu corazón.
me rompió mucho porque me dijo, fue ahí donde comenzó a entrar la aflicción cuando eras una niña. Porque yo la aconsejaba, le decía, no se preocupe, mamá, mire, el Señor nos va a ayudar. Y siempre quise ser fuerte para que ella no se quebrara, pero siempre lloraba y se quebraba. ¿Saben por qué lloro? Porque el Señor me dijo, mira, ¿te acuerdas? Ahí entró la aflicción de espíritu en tu vida, aún siendo niña y no sabías. Aunque la alegría, porque yo siempre me reía, jugaba con lo que tenía, lo que fuera. Eso me ayudó a formarme un carácter de alguna manera, ¿saben? Pero mi mamá padecía sin saberlo de depresión. Pero ¿saben lo que les quiero decir? Cuando llegué al Señor, yo creí que iba a ser diferente. Quiero darles a entender esto. Yo creí que el Señor todo lo iba a resolver y que ya mi vida iba a ser maravillosa porque de niña yo había pasado todo eso y creía que en el Evangelio era diferente. Y me dijo, no, primero voy a sacar y sanar tu corazón de amargura. Primero voy a sanarte de aflicción y vas a aprender lo que es mi gozo aún estando en esas mismas dificultades. Muchas veces nosotros creemos que es al revés. Creemos que el Señor va a venir y nos va a bendecir. Cuando hay algo en tu corazón todavía, el Señor va a venir a querer sacarlo primero. No te va a dar lo que le estás pidiendo. Olvidémoslo, se los digo. Tiene que tratar el Señor nuestras vidas, de verdad. Tiene que limpiar. ¿Saben que no lloro? De verdad les digo porque estoy herida de todo eso. ¿Saben por qué lloro? Lloro de fidelidad. O sea, veo cómo el Señor ha sido. Porque yo puedo venir ahora, mi esposo lo sabe. Bueno, Ana lo sabe también. Yo siempre tengo una sonrisa y mi sonrisa no es de mentira, ¿ya? Porque el Señor ha tratado por 9 años con eso en mi corazón y me dijo, yo te voy a sacar esto. Vos no vas a volver a estar afligida. No precisamente como dijo Pablo. Pablo dijo, sé vivir en la riqueza y sé vivir en la pobreza, en la escasez. Así te voy a enseñar a estar alegre, me dijo el Señor. No es que te voy a resolver y te voy a dar todo lo que me has pedido, es que te voy a enseñar a vivir sin aflicción en tu corazón, a que te goces en medio de toda prueba. Y a veces creemos, no, ya estoy harta porque he vivido esto en mi niñez y lo sigo viviendo hoy en Cristo. Amado, hasta que el Señor no cambia la condición del corazón de uno, el Señor no te va a conceder hasta que no te deleites, como dice su palabra. Hasta que no nos deleitemos en Él. Muchas veces nosotros creemos que el Evangelio es así, de fácil, y no lo es. Pero ¿saben una cosa? Con todo y todo, yo sé que mi esposo y yo no volvemos atrás. No estamos determinados porque hemos conocido a un Padre, a un Dios real, que ha sanado mis heridas, que sana cada día mi corazón, aún de cosas que puedan suceder en el día a día. Nosotros no tenemos excusa para vivir sucios, para vivir, ¿cómo les puedo decir? Para vivir impuros, porque tenemos al Espíritu Santo que nos purifica todos los días y nos santifica. No me puede decir alguien, por eso yo muchas veces cuando alguien viene a mi vida y me dice, es que estaba en la presencia del Señor y yo le digo, sí, pero es que mira, por ejemplo, yo veo que estás cayendo en esto, estás cayendo en amargura, por ejemplo. Y me dice, no, sí, seguramente, pero yo he estado en la presencia del Señor, no, mi amado. El Señor me dice, ten sabiduría para hablarles, ten paciencia, porque yo les digo, no, yo soy muy a veces directa para hablar, no. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios continuamente, el Señor nos va limpiando. El Señor no permite que caigamos en esas cosas porque hay un continuo roce con el que es dador de vida, con el que es el gozo verdadero, con el que trae la paz. Entonces mucha gente dice, no, si yo oro, no, si yo tengo intimidad, no. Cuando seguís en la misma condición no estás teniendo intimidad, no estás teniendo verdaderamente, ¿cómo les puedo decir? No estás siendo visitado por el Señor o la presencia de Dios no ha estado ahí o no la has sentido porque ha sido más grande tu aflicción. Porque ha sido más grande tu preocupación, tu problema, tu enojo, tu ira, lo que sea que estés pasando de problema. Cuando hay una continua relación con el Espíritu de Dios y su presencia está ahí diariamente como es, realmente hay un cambio en nuestros corazones. Entonces muchas personas a veces, ¿cómo les puedo decir? Yo guardo silencio y oro. Y el Señor me dice, ten sabiduría, porque muchas veces esas cosas no lo ven. De que no puede haber, como dice mucha gente, voy a la presencia de Dios y salgo igual. No hay tal cosa. Si vamos a la presencia de Dios y si de verdad hemos estado con Él, hay cambio. Porque esa es la prueba de que el Espíritu está allí frecuentemente limpiando, renovando, purificando, tocando.
Cuando no hay cambios, porque verdaderamente somos unos religiosos que vamos a repetir lo mismo y las palabras son salen como por encima, salen por el aire y repetís lo mismo y esa es religión. Cuando no hay cambio, estás en una religión y lo vuelvo a repetir. Porque el Espíritu trae cambio, la presencia de Dios trae cambios a nuestras vidas. Entonces mucha gente me dice que ora 3 horas, que ora 4 horas. No sé, pues has estado haciendo una repetición, como en la iglesia católica. Es así. Porque la verdadera presencia de Dios hace un cambio en la vida de uno. Y no se trata de ir y llorarle, ¡ay, Señor! ¿Y saben qué? El Señor nos está hablando a todos de la adoración, de ser verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores que Dios anda buscando en las vasijas son humildes, se humillan. Son flexibles al cambio. El Señor te dice, esto no me gusta y tenemos que ponernos pilas. Somos flexibles. Somos enseñables, ¿ya? Somos humildes, vivimos rendidos al Señor. Los verdaderos adoradores no son los que se levantan, lloran y patalean y a las siguientes 2 horas seguir siendo igual. Con las mismas mañas, las mismas manías, las mismas cosas, no. Los adoradores son los que rinden esas áreas que les cuestan. A ver, me cuesta perdonar. Soy una persona muy quejica o me ofendo demasiado. Soy una gritona, pero yo estaba llorando, Señor, cámbiame. Y me levanto y yo quiero de nuevo, no, yo sigo siendo la misma. Pues no. El verdadero adorador sabe que tiene que rendirse y quebrarse. Sabe que si se levanta de allí no fue un simple llanto de niña malcriada, mimada, sino que se levanta para cambio. Para eso se levanta. Y eso es lo que Dios quiere. Quiere un verdadero cambio en su iglesia. De nada nos sirve llegar, gritar, lo que sea. Un día el Señor me dijo, ¿vas a seguir siendo niña? Al principio. Así hacen los niños. Elizabeth hace lo mismo. Y Elizabeth viene y me llora y me grita y me patalea, mamá, ¿qué tal, tal, tal? Eso me hace Elizabeth en su berrinche. Pero luego yo la corrijo y trata de, ay, es que no se acuerda. Ya tengo que repetir muchas veces. Así es cuando uno es niño. Pero cuando uno comienza a madurar, uno sabe que lo que le han dicho lo tiene que hacer. Entonces esa es nuestra inmadurez que muchas veces tenemos, ¿ya? Creemos que por llegar a gritarle al Señor que, ay, Señor, ayúdame, cámbiame, cámbiame, cámbiame. El Señor no va a venir a cambiarte, no. Nosotros tenemos que ponernos, no Él el que viene a hacer la obra milagrosa y mágica. Él no es mágico esto del cambio, desgraciadamente, porque es muy duro. Pero les digo una cosa, no hay nada mejor que superar los baches de nuestras vidas, porque uno camina diferente en la vida. Y eso es lo que Dios quiere. Y que seamos instrumentos útiles para gracia de otros. Bueno, y ahora sí termino con la palabra, porque ya me pasé, creo. Y eso es lo que yo les traía hoy. Espero que haya sido de bendición, de reflexión, de luz. Y que no continuemos siendo iguales, sino que verdaderamente seamos esos instrumentos que Dios quiere. Porque a nosotros ya mucho el Señor nos ha hablado aquí. Bueno, eso es todo por hoy.